Teherán está ardiendo, las ciudades están cayendo una por una, incluso las fuerzas de seguridad están cambiando de bando. Sin embargo, un régimen colapsa no solo cuando las plazas se llenan de multitudes enfurecidas, sino cuando los oligarcas y mulás que dirigen ese régimen comienzan a llenar sus maletas personales con el tesoro del Estado. Lo que está sucediendo en Irán en este momento no es un simple malestar social o una crisis inducida externamente, sino la operación de transferencia de activos estatales más grande y organizada de la historia moderna. Familias haciendo fila para obtener visas en las capitales occidentales, que el régimen llama el Gran Satán, aviones de carga transportando toneladas de oro a Moscú, y miles de millones digitales fluyendo hacia cuentas en Dubái, prueban que la estructura teocrática en Teherán está efectivamente en bancarrota. Mientras más de 20.000 personas que exigían libertad perdieron la vida en las calles, este robo de 200.000 millones de dólares llevado a cabo tras bambalinas muestra que Jamenei y la oligarquía a su alrededor han perdido completamente la fe en su propio futuro. La historia, que fue testigo de la huida del Shah en un avión lleno de oro en 1979, se está repitiendo hoy a una escala mucho mayor, con rutas de escape ahora trazadas entre Moscú y París. Mientras el pueblo iraní lucha por sobrevivir entre el hambre y las balas, el plan B de los mulás está en marcha, y este plan implica abandonar el país dejando solo ruinas atrás. Para entender la anatomía de este robo masivo, primero debemos mirar la punta del iceberg. Esa es la primera transferencia que ha sido documentada. Se ha informado que el líder en la sombra del régimen y el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, transfirió 1.500 millones de dólares en una sola transacción a cuentas seguras en Dubái. Sin embargo, estos 1.500 millones de dólares son solo calderilla comparados con la verdadera magnitud del imperio de Khamenei. Cuando se combinan los informes de inteligencia financiera y los datos históricos, emerge una estructura económica masiva conocida como CETAD, o el Centro para la Implementación de las Órdenes del Imam, que está directamente afiliada a Khamenei. Según una investigación exhaustiva de 2013 realizada por Reuters, esta estructura, cuyos activos se estimaron en 95.000 millones de dólares, ha aumentado su riqueza a entre 150 y 170.000 millones de dólares en los últimos 13 años mediante incautaciones, licitaciones no transparentes y manipulación del mercado de valores, según una estimación conservadora. Cuando se suman los guardias revolucionarios, las redes de contrabando controladas por generales del IRGC, las fundaciones y los ingresos no registrados de la industria petroquímica, se estima que la riqueza total robada al pueblo iraní y que actualmente se está sacando del país es de alrededor de 250.000 millones de dólares. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, proporcionó información clara y advertencias sobre este asunto. Estamos viendo a las ratas abandonar el barco porque podemos ver millones, decenas de millones de dólares siendo transferidos fuera del país, sacados del país por el liderazgo iraní. Vamos a rastrear estos activos y no podrán conservarlos. Según los datos del ministerio, se detectaron decenas de millones de dólares en salidas inexplicadas de Irán en el último mes. Las declaraciones de Reza Pahlavi refuerzan esta imagen. Pahlavi afirma que sabe, a partir de información obtenida en reuniones secretas entre el círculo íntimo de Khamenei, que algunos elementos del liderazgo iraní se están preparando para huir del país, abordando aviones y preparándose para irse, enfatizando que tiene una fuerte red interna. Se están preparando para escapar del país. Están cargando aviones para despegar y tal vez terminar exiliándose. Así de cerca está. Esto es cuando obtenemos información desde dentro de las reuniones secretas dentro de, lo llamamos que es el tipo de... Esta situación es un escenario de desastre total para Khamenei. La posibilidad de que incluso aquellos en quienes más confía ya hayan cambiado de bando muestra que el régimen se está pudriendo desde dentro. Pahlavi afirma repetidamente que el colapso del régimen es inevitable y que el pueblo iraní recuperará su riqueza robada. Dice que los miles de millones de dólares que el régimen ha confiscado al pueblo a lo largo de los años serán devueltos al pueblo en un Irán libre. Dice que estos fondos se utilizarán para reestructurar la economía, reducir la pobreza y devolver la prosperidad al pueblo. El castigo del régimen es inevitable. Los funcionarios corruptos, los violadores de derechos humanos y los ladrones de riqueza serán responsabilizados. Estos activos serán congelados y devueltos al pueblo a través de sanciones internacionales y mecanismos de justicia interna. Pahlavi está llamando a los iraníes a permanecer en las calles con mensajes de esperanza. Es decir, el dinero del pueblo volverá al pueblo, la opresión del régimen terminará e Irán volverá a ser un país libre, democrático y próspero. Entonces, ¿cómo está el régimen de Khamenei robando el dinero de los iraníes?
La transferencia de esta riqueza no se limita a la banca digital. También se está llevando a cabo una operación de evacuación física simultáneamente. Según la información presentada en el Parlamento por el diputado británico Tom Tugendhat y corroborada por datos de tráfico aéreo, aviones de carga pesada procedentes de Rusia y Bielorrusia han establecido un puente aéreo inusual entre Teherán y Moscú. Hay fuertes indicios de inteligencia que indican que estos vuelos operados por aviones de transporte militar Il-76TED con gran capacidad de carga bajo códigos civiles están transportando reservas de oro físico desde las bóvedas del Banco Central de Irán y las bóvedas privadas de la élite del régimen hacia Rusia. Este tráfico aéreo tiene el carácter de una operación urgente y de alta prioridad de rescate de activos, consistente con la doctrina de logística militar más que con una actividad comercial. Al igual que Bashar al-Assad trasladó su fortuna a Moscú antes de huir de Damasco, el régimen de Yamenei también se está preparando para confiar tanto en sí mismo como en su fortuna a la Rusia de Putin, que considera el puerto más confiable. Sin embargo, el aspecto más llamativo del asunto, y el que revela más claramente la hipocresía del régimen, es el factor occidental en el plan B de la élite. Las élites del régimen, que durante años corearon consignas como Occidente está podrido al público y quemaron banderas occidentales en las calles, ahora están llevando a cabo tráfico diplomático secreto para buscar refugio en las capitales de ese Occidente podrido. Informes de inteligencia filtrados a la prensa francesa revelan que familiares del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, y del expresidente Hassan Rouhani están intentando obtener visados franceses a través de abogados parisinos. El círculo íntimo de Jamenei y las principales figuras del ala reformista están preparando el marco legal para una vida lujosa en el exilio en París o Londres, mientras la Guardia Revolucionaria dispara a la gente en las calles de Teherán. Esta situación es la prueba más concreta de que el régimen se ha derrumbado por completo, no solo financieramente, sino también ideológicamente. El hecho de que aquellos que predican el martirio a su propia base estén persiguiendo visados para París para sí mismos documenta sin lugar a dudas que el sistema se está pudriendo desde dentro y que la clase gobernante es el primer grupo en abandonar el barco. La declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que las ratas están abandonando el barco, confirma que Washington también está monitoreando de cerca este proceso. Según datos del ministerio, se han detectado decenas de millones de dólares en salidas inexplicadas de Irán en el último mes. Estas transferencias se están blanqueando a través de redes bancarias en la sombra fuera del sistema SWIFT tradicional, criptoactivos y empresas fantasma en el triángulo de Dubái, Estambul y Moscú. Por un lado, el régimen está tratando de ocultar la violencia dentro del país al mundo cortando el Internet. Por otro lado, está transfiriendo cada centavo que puede escapar de los sistemas internacionales de seguimiento financiero al extranjero para financiar la vida después del inminente colapso. Este estado de pánico significa no solo un plan de escape para unos pocos individuos, sino el vaciado sistemático de toda la estructura estatal. El vacío creado por el contrabando de miles de millones de dólares y toneladas de oro fuera del país creó un agujero negro irreparable en la economía iraní, y esta situación se reflejó directamente en las calles. Este escenario, descrito por los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro como colapso financiero total, resultó en que los bancos no pudieran proporcionar efectivo, la inflación se disparara a niveles de hiperinflación y el real se volviera menos valioso que el papel higiénico. Los trabajadores del petróleo, los ferroviarios y los maestros que no habían recibido su salario durante meses comenzaron a hacer huelga, impulsados no tanto por motivación ideológica como por el hambre y el instinto de supervivencia. El vaciamiento de las arcas del régimen comenzó a poner a prueba la lealtad del aparato represivo, causando interrupciones incluso en el pago de los salarios de las fuerzas de seguridad. La gente en las calles ahora exige no solo libertad, sino también su pan robado y su futuro. Esto transforma el carácter de las protestas de una protesta política a una guerra existencial total. Esta conciencia de la ruina económica y el robo también es claramente evidente en la elección de objetivos por parte de los manifestantes. No es coincidencia que sucursales bancarias, oficinas de impuestos e instituciones financieras estatales fueran incendiadas en Teherán, Isfahán y Mashhad. El incendio de la sede del Banco Allande o el humo que se eleva del edificio de la Administración Tributaria de Teherán demuestra que la ira del pueblo está dirigida directamente a los centros del saqueo. El público ahora ve estas instituciones a través de las cuales la élite del régimen transfiere su dinero no como puntos de servicio, sino como centros operativos de robo.
La quema de vehículos de las fuerzas de seguridad en la Plaza Cash y el asedio a edificios gubernamentales muestran que el muro del miedo ha sido derribado y que el público ha aceptado la realidad de que no tienen nada que perder. La retórica del régimen sobre fuerzas o agentes externos es completamente ineficaz frente a los refrigeradores vacíos y la realidad de los miles de millones robados. La declaración de Khamenei de que hemos roto la espalda de los rebeldes, ignorando a las miles de personas asesinadas en las protestas y su presentación de la masacre como motivo de celebración, muestra cuán profunda se ha vuelto la brecha entre el palacio y la calle. Según información confirmada por organizaciones de derechos humanos y fuentes locales, el número de muertos ha superado los 20.000 y decenas de miles de personas están en prisión. La declaración del fiscal general de Teherán, Ali Salehi, de que las ejecuciones continuarán de manera decisiva y rápida, a pesar de los llamados internacionales y las advertencias de Trump, indica que el régimen utilizará el terrorismo, su única carta restante, al máximo posible en su estado de pánico. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, esta brutalidad no está frenando las protestas, sino que está alimentando la ira pública y radicalizando la resistencia. La sensación de que no hay vuelta atrás está convirtiendo cada funeral en una nueva protesta y cada ejecución en un nuevo levantamiento. En medio de este caos, los seguidores más leales del régimen también están mostrando signos de desintegración. A medida que se difunde la noticia de que sus líderes están buscando visados para París y transfiriendo su dinero a Dubái, un profundo sentido de traición se está extendiendo entre las milicias Basij y el personal de menor rango de la Guardia Revolucionaria, encargado de mantener el orden en las líneas del frente y en las calles. La idea de que mientras nosotros estamos muriendo aquí por ellos están huyendo con su dinero, se ha convertido en la mayor brecha en la línea de defensa del régimen. Como señala el periodista franco-iraní Emmanuel Razavi, las traiciones y deserciones se han convertido en una ocurrencia diaria, incluso en los niveles más altos del poder. Este colapso psicológico es la mayor amenaza con el potencial de paralizar la cadena de mando del régimen. Después de todo, es imposible predecir hacia quién dirigirá sus armas una fuerza armada que no recibe pago y no confía en su líder. Este colapso interno en Irán, combinado con un enorme círculo de presión militar y diplomática externa, ha puesto al régimen en una posición de jaque mate estratégico completo. El despliegue del portaaviones USS George Washington, uno de los activos más poderosos de la Marina de los Estados Unidos en la región, y el movimiento del Pentágono hacia un estado de preparación total son las amenazas externas más concretas que indican que el tiempo se está acabando para el régimen de Khamenei. Declaraciones de Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance apoyando posibles ataques a Irán, junto con informes de que Israel se está preparando para un ataque más grande y decisivo, están aumentando el pánico en Teherán. El retraso del ataque por parte de Estados Unidos no es una señal de debilidad. Al contrario, debe verse como una preparación para una operación más amplia y coordinada que provocará el colapso completo del régimen. Washington está utilizando el colapso de las dinámicas internas de Irán como un multiplicador de oportunidades y busca sincronizar la intervención externa con los levantamientos internos. En esta situación, la estrategia de escape de Khamenei, denominada Plan B, ha evolucionado de una teoría de conspiración a una realidad documentada en informes de inteligencia. Según evaluaciones de inteligencia obtenidas por el Times, el ayatolá Ali Khamenei ha preparado un plan de emergencia para abandonar Teherán con sus 20 asociados y familiares más cercanos en caso de que las fuerzas de seguridad pierdan el control. En el centro de este plan está buscar refugio en Moscú, al igual que su aliado Assad. Rusia, donde Khamenei ha invertido durante años, trasladado su oro y establecido asociaciones estratégicas, sigue siendo el único refugio seguro para él en el mundo. Este escenario, confirmado por el exfuncionario de inteligencia israelí Benny Sapti, muestra que la afirmación de soberanía de Irán en realidad se ha convertido en una relación de vasallaje, dependiente de la protección rusa. Desde una perspectiva histórica, los paralelismos entre Irán en 2026 e Irán en 1979 son aterradoramente claros. El 16 de enero de 1979, cuando el Shah Mohammad Reza Pahlavi abordó un avión con sus cofres de tesoros y dejó el país, dejó atrás a una población enfurecida y un sistema colapsado. Hoy, los mulás, que llegaron al poder acusando al Shah de robo y servidumbre occidental, están en un extraño giro de la historia, desempeñando el papel principal en el mismo escenario. El llamado del hijo del depuesto Shah, Reza Pahlavi, a Khamenei,
quizás puedas vivir en Moscú con tu amigo Assad, señala la culminación de este ciclo histórico. Después de devorar a sus propios hijos, la revolución ahora está expulsando a sus propios fundadores. La partida del Shah en 1979 marcó el fin de una era. Este plan de escape preparado por Khamenei y su élite es también los créditos finales de la era de la República Islámica. El control del régimen sobre sus fuerzas proxy también comenzó a desvanecerse durante este proceso. Los grupos paramilitares en el creciente chiita, que se extiende desde el Líbano hasta Irak, enfrentan el peligro de quedar a la deriva con el corte de fondos desde Teherán. El colapso interno de Irán creará un terremoto geopolítico que cambiará no solo Teherán, sino todos los equilibrios de poder en el Medio Oriente. La huida de Khamenei con su fortuna envió un mensaje a estos grupos de que ahora están solos y demuestra que la influencia de Irán en la región es financieramente insostenible. Esta situación abre una ventana estratégica única para Israel y los Estados Unidos para minimizar las amenazas en la región. En conclusión, la serie de eventos que estamos presenciando en Irán hoy no es el dolor de un cambio de régimen ordinario, sino una quiebra corporativa masiva. Los mulás incorporados, que han gobernado el país durante más de 40 años utilizando argumentos religiosos, han consumido los recursos naturales de Irán, su juventud y su futuro, vaciando completamente las arcas. Y ahora ha puesto a su junta directiva, es decir, a sus propias familias, en modo de evacuación de emergencia. Los 1.500 millones de dólares transferidos por el hijo de Khamenei a Dubái o el oro enviado a Moscú no son solo cifras robadas, sino pruebas concretas de la prosperidad, educación y dignidad robadas al pueblo iraní. Pero la historia siempre enseña a los dictadores la misma lección. Ningún avión, ninguna cuenta bancaria secreta y ningún capital extranjero es lo suficientemente seguro para escapar de la justicia de su propio pueblo. El régimen está financieramente en bancarrota, moralmente corrupto y estratégicamente acorralado. No importa cuántas toneladas de oro lleven los aviones que salen del aeropuerto de Teherán esa noche, no compensarán la ira y destrucción que dejan atrás. El pueblo iraní, una nación a la que le han robado el dinero pero cuyo miedo persiste, está en las calles para reescribir su propio destino. Y parece que el famoso último avión está a punto de despegar para el régimen de Khamenei. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.